en la constante esperanza de que alguien, en algún momento, aparezca y diga: aquí hay dinero, apoyemos a Meghan y a su marca de siempre, el mundo del espectáculo seguía su curso. Sin embargo, los espectadores que sintonizaron sus pantallas esperando escuchar otro típico y predecible debate sobre la realeza, se quedaron sin palabras. De repente, el conocido autor Tom Bower soltó una bomba en directo. Reveló lo que él afirma es la verdadera edad de Meghan Markle, un detalle íntimo que según él ha sido malinterpretado en silencio durante demasiado tiempo. Durante años, la mayoría de la gente creía conocer los hechos básicos sobre la duquesa de Sussex. Pero esta afirmación sorprendente envió ondas de choque a través de los seguidores de la realeza y encendió un debate feroz en Internet. Si lo que dice Bower es cierto, podría cambiar por completo la forma en que el mundo ve el pasado y la narrativa pública de Meghan. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que reveló Bower? ¿Y por qué este simple dato ha dejado a Meghan supuestamente furiosa? Para entender esto, debemos escuchar la voz de quien estuvo allí desde el primer día. Hay una verdad universal. Cuando la mayoría de los padres hablan de sus hijas, puedes sentir de inmediato el calor en sus palabras. Hay orgullo genuino, hay risas, y siempre afloran aquellas anécdotas divertidas o un poco vergonzosas de cuando la niña corría por la casa. Sin embargo, cuando Thomas Markle habla de su hija, Meghan, el ambiente cambia. Su voz no baila con ligereza, lleva un peso diferente, algo mucho más profundo y serio. Suena casi como un hombre que siente la necesidad urgente de aclarar la verdad antes de que el tiempo se agote. Él todavía recuerda la infancia de su hija con la claridad del cristal, las clases de actuación, las pequeñas obras de teatro en la escuela y esa chispa en sus ojos que demostraba que tenía grandes sueños, incluso cuando apenas era una niña. Meghan nunca fue el tipo de criatura que se sienta en silencio a esperar que las cosas sucedan. Tenía metas trazadas, planes detallados y una determinación de hierro que la hacía destacar entre la multitud de niños. Desde muy pequeña, caminaba por el mundo como si supiera exactamente lo que quería arrebatarle a la vida. Pero, como suele suceder, los años pasaron volando. Meghan cruzó el umbral hacia la fama mundial, y entonces algo comenzó a atormentar el corazón de su padre. Cuando ella empezó a brillar en las pantallas, dando entrevistas, pronunciando discursos y construyendo su gran imagen pública ante el mundo entero, Thomas notó algo extraño. Los pequeños detalles de la historia no parecían coincidir con los recuerdos que él guardaba con tanto celo. La línea de tiempo que ella narraba en público comenzó a sonar muy diferente a la realidad que él recordaba. El año en que supuestamente terminó la escuela secundaria, la época en la que dijo haber empezado a ir a audiciones, e incluso el momento exacto en que logró conseguir sus primeros grandes papeles en la actuación. Según Thomas, esos pedazos de historia simplemente no se alineaban con los eventos que él tenía grabados en su memoria. Y no estamos hablando de detalles pequeños o fáciles de olvidar. Un padre nunca olvida los grandes pilares en la vida de sus hijos. Tienen marcados a fuego los días de graduación, el instante en que empacan para irse a su primer apartamento, o esa llamada telefónica llena de lágrimas de alegría por haber conseguido su gran oportunidad en Hollywood. Esos son los tesoros que los padres guardan en el alma para siempre. Lo que hizo que toda esta situación fuera aún más sorprendente fue la actitud de Thomas. No salió a la calle a gritar. No armó un escándalo público, ni viajó de canal en canal buscando micrófonos. En su lugar,
Habló con una voz baja y cuidadosa, casi como un anciano nostálgico que hojea un viejo álbum de fotos, y murmura que las imágenes ya no coinciden con lo que el resto del mundo cree. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta, la vida real de Meghan brillaba más que nunca. Corría el año 2018 y ella y su esposo, el príncipe Harry, realizaban una espectacular gira por Australia. Fue un viaje que muchos describieron como la época dorada y el punto más alto de sus primeros días como pareja real. Las multitudes se agolpaban en las calles de ciudades vibrantes como Sydney y Melbourne, aplaudiendo y gritando de emoción al saludar a los recién casados. Estaba destinado a ser el momento de mayor esplendor en el cuento de hadas de Meghan. Pero, irónicamente, mientras el mundo entero estaba cegado por los destellos de la gira, Thomas, desde el silencio, compartía un pensamiento muy distinto. Con su manera tranquila y calculada, sugirió algo impensable: que Meghan podría no ser tan joven como la historia oficial nos quería hacer creer. En algún lugar oculto entre su antigua vida en Los Ángeles y su nueva vida palaciega en Londres, los años empezaron a verse muy diferentes en el papel de lo que se veían a través de los ojos de su padre. Y seamos honestos, escuchar esto de la boca del hombre que te vio nacer tiene un peso aplastante. No es lo mismo que leer un rumor barato en Internet o ver a extraños discutir sobre fechas en las redes sociales. Este era el hombre que estuvo allí desde el principio. El hombre que la sostuvo cuando era un bebé, que la vio crecer paso a paso, y que es el guardián de la verdadera historia de sus primeros días. Es por eso que la gente dejó de aplaudir y empezó a prestar atención. Escritores, reporteros y lectores curiosos se transformaron en detectives. Empezaron a desempolvar revistas viejas, a revisar entrevistas olvidadas y a buscar en los rincones más oscuros de los archivos para ver si algo le daba la razón a Thomas. Entre estos investigadores incansables estaba el experto real Tom Bower, quien decidió desentrañar lo que él mismo llamó una de las preguntas más desconcertantes de la historia real moderna. Porque si la memoria de un padre choca de frente con la línea de tiempo oficial, la gente se pregunta qué significa realmente todo esto. ¿Podría la versión pública de la historia estar ocultando algo? ¿Podrían existir otros detalles durmiendo en registros antiguos o archivos polvorientos? Esto nos lleva a dar un paso más profundo hacia el pasado, para examinar de cerca una pista crucial. Echémosle un vistazo a esto. El misterio de la revista de 1997. Imaginen la escena. Estamos en marzo del año 1997. Adolescentes de todos los rincones de los Estados Unidos pasaban distraídamente las páginas brillantes de Seventeen, la revista de cabecera que tantas chicas de secundaria amaban y leían con devoción. Lo que nadie imaginaba es que entre esas páginas llenas de moda juvenil podría estar escondida la llave para resolver este gran rompecabezas. Era esa clase de revista que las jóvenes devoraban. Sus páginas estaban llenas de secretos de belleza, consejos para la universidad y el eterno sueño dorado de triunfar algún día en Hollywood. Ejemplares como este se apilaban cerca de las cajas registradoras en los supermercados, esperando pacientemente a que manos ansiosas los llevaran a casa. En aquella misma época, un artículo del New York Times estaba en boca de todos, y muchos bromeaban diciendo que esa historia pronto pasaría de mano en mano por las cafeterías de todas las escuelas. Casi se puede visualizar la escena. Estudiantes sentados en las mesas del almuerzo, hojeando la revista con las páginas dobladas, las esquinas gastadas y pequeños secretos garabateados en los márgenes. Pero muy en el fondo de ese número de marzo de 1997, exactamente en la página 90,
Había una modesta sección que enumeraba los nombres de jóvenes promesas que soñaban con conquistar el mundo del espectáculo. Eran aspirantes a actores, rostros frescos y llenos de esperanza, intentando abrirse camino en la dura y feroz jungla que es Hollywood. Y allí, perdido entre todos esos nombres, había uno que años después resonaría en todo el planeta. Meghan Markle. Junto a su nombre, un número claro y contundente: 21 años. A primera vista, la mención parecía completamente ordinaria, un nombre más en una lista interminable de soñadores. Nada parecía fuera de lugar. Pero cuando alguien finalmente se detuvo, miró de cerca e hizo un poco de matemáticas básicas, surgió algo verdaderamente extraño y perturbador. Según los registros oficiales y la historia que todos conocemos, Meghan Markle nació el 4 de agosto de 1981. Si esa fecha es la verdad absoluta, entonces en marzo de 1997, ella solo tendría 15 años, ni siquiera 16, apenas 15 años recién cumplidos. Sin embargo, la revista afirmaba con total seguridad que tenía 21. Hablamos de un abismo de 6 años entre la edad impresa en aquel papel y la fecha de nacimiento que el mundo ha aceptado sin cuestionar. Y aquí es exactamente donde esta historia te atrapa. No estamos hablando de un chisme inventado en Internet en 2015. No es una captura de pantalla borrosa y manipulada en redes sociales que cualquiera podría editar desde su computadora. Esto es algo muy distinto, algo tangible. Es una revista real, tinta impresa sobre papel, que fue producida, vendida en tiendas y guardada en archivos mucho antes de que Meghan Markle soñara con formar parte de la familia real británica. Esta edición vio la luz décadas antes de que se cruzara en el camino del príncipe Harry. De hecho, se publicó mucho antes de que nadie, fuera de las frías oficinas de casting, hubiera escuchado su nombre. Durante años, al público se le ha contado una historia que suena como un cuento de hadas moderno y perfecto. Una actriz de Hollywood conoce a un príncipe, se enamoran perdidamente y ella entra en la familia real, rompiendo siglos de rígidas tradiciones a su paso. Pero, ¿y si la edad impresa en esa vieja revista fuera la verdadera? Eso cambiaría la línea de tiempo de su vida de una manera monumental. Adelantaría gran parte de su historia en 6 años, sus días de escuela, sus primeros intentos en la actuación y esa dulce imagen de una joven actriz que apenas comenzaba su carrera. En lugar de ser una veinteañera persiguiendo un sueño, significaría que estaba más cerca de los 30, llevando ya años luchando por abrirse paso. Y en Hollywood, la edad lo es todo. Es una industria tristemente famosa por su obsesión enfermiza con la juventud. Tener 25 años en lugar de 31 puede ser la diferencia entre conseguir el papel de tu vida o perderlo para siempre frente a alguien más joven. Los estudios venden a los talentos de manera diferente según su edad. O son promesas frescas o son veteranos de la industria. Por lo tanto, una diferencia de 6 años no es un simple detalle menor. En un lado de la balanza tenemos la versión oficial. Según los registros públicos, Meghan nació en 1981, lo que significa que cumplirá 44 años en 2025. En el otro lado, descansa ese modesto listado de revista de 1997, afirmando casualmente que ya tenía 21 años en aquel entonces. Si ese número fuera exacto, su año de nacimiento real se situaría en algún momento entre 1975 y 1976. Eso significaría que hoy estaría acercándose a los 50 años. É claro que não há absolutamente nada de errado em ter qualquer idade. Envelhecer é natural. Mas quando os registros dizem uma coisa e um velho documento impresso sugere algo tão drasticamente diferente,
as dúvidas florescem inevitavelmente. De repente, encontramos-nos diante de duas possíveis linhas do tempo de uma mesma vida. E essas linhas alterariam momentos-chave. Quando ela se formou, quando se mudou para Los Angeles, quando começou a fazer testes de elenco e até mesmo que idade tinha realmente quando conheceu o príncipe Harry. Si hubiera nacido a mediados de los 70, no habría sido una estrella en ascenso de 36 años cuando se casó y entró en la realeza. Habría sido una mujer en sus primeros 40 años, pisando fuerte en los pasillos de una de las familias más observadas y juzgadas del mundo. Lo que hace que esta situación sea aún más fascinante es el momento en que ocurre. Esa revista se imprimió en 1997, hace casi 30 años. Durante décadas, durmió en silencio en bibliotecas y archivos polvorientos, sin llamar la atención de nadie. Pero una vez que la gente comenzó a notar los números, la diferencia se volvió imposible de ignorar. ¿Qué otras piezas de este gran rompecabezas podrían no encajar perfectamente? ¿Podría haber alterado su edad para sobrevivir en la implacable industria del entretenimiento? Averigüémoslo. Acompáñenme a explorar la gran discrepancia en la línea de tiempo de Meghan Markle. Esta es la versión de su vida que vemos en todas partes. Está escrita en los registros del palacio, en biografías de Internet, en los deslumbrantes comunicados de prensa reales y en sitios web gigantescos como Wikipedia o IMDb. Con el paso de los años, esta fecha se ha repetido tantas veces que el mundo entero la ha aceptado como una verdad absoluta e incuestionable, casi como si estuviera tallada permanentemente en piedra. Durante mucho tiempo, al público se le vendió que la vida de Meghan era un cuento de hadas moderno. Nos contaron la mágica historia de una actriz de Hollywood que, contra todo pronóstico, se enamoró de un príncipe de carne y hueso y cruzó las puertas doradas de la realeza. La historia sonaba simple, perfecta y deslumbrante. Una mujer de California conoce a un príncipe, rompe un par de tradiciones centenarias y se convierte en parte de la familia más famosa del planeta. Parecía un relato blindado, imposible de cambiar. Pero entonces, como un fantasma del pasado, otra versión de la línea de tiempo apareció en silencio. En marzo de 1997, la conocida revista juvenil estadounidense Seventeen publicó que Meghan Markle tenía 21 años en ese momento. Si esa pequeña pieza de información fuera correcta, situaría su año de nacimiento alrededor de 1975 o 1976. Y esa pequeña diferencia no es un detalle sin importancia. Significaría que hoy ella estaría rozando los 50 años y no a mediados de sus 40. A simple vista, alguien podría pensar que se trata de un simple error de imprenta. Tal vez alguien tecleó el número equivocado o hubo un malentendido en una entrevista. Pero el abismo entre esas dos líneas de tiempo es de 6 años completos, y 6 años en la vida de una persona pueden cambiarlo absolutamente todo. Piénselo por un momento. 6 años es la inmensa diferencia entre estar jugando en la escuela primaria o enfrentarse a la escuela secundaria. Es la distancia entre ser un estudiante universitario con dudas o un adulto que se acerca a los 30. Puede significar la diferencia entre casarse a los 30 y tantos o hacerlo a principios de los 40. 6 años tienen el poder de reescribir por completo la historia de una vida, y es precisamente por eso que este detalle ha capturado la atención de aquellos a los que les gusta mirar el pasado con lupa, incluyendo a investigadores implacables como Tom Bauer. Si Meghan realmente nació en 1981, entonces los grandes hitos de su vida se alinean de una manera muy particular. Habría estado a mediados de sus 20 años cuando empezó a construir su carrera como actriz. Tendría poco más de 30 cuando saltó a la fama mundial con la serie de televisión Suits, y habría tenido 36 años exactos cuando caminó hacia el altar para casarse con el príncipe Harry en la capilla de San Jorge,
en el castillo de Windsor. Pero si la información de la revista de 1997 tuviera razón, el mapa de su vida se vería radicalmente distinto. En ese escenario, habría estado a principios de sus 40 años cuando dio el sí quiero, y no a mediados de sus 30. La misma historia de vida, de repente, se ilumina desde un ángulo completamente diferente. Por supuesto, ambas edades son perfectamente normales y dignas. No hay absolutamente nada de raro en casarse a los 30 o a los 40. El verdadero misterio aquí no es la edad en sí misma. El enigma profundo es, ¿por qué existen dos líneas de tiempo tan distintas? Una forma sencilla y profunda de entender esta situación es a través de una pequeña metáfora. La tinta contra el lápiz. La tinta representa lo permanente, lo oficial, aquello que no se puede borrar fácilmente. Un certificado de nacimiento está escrito con tinta. Los registros gubernamentales y los documentos formales pertenecen a este mundo imborrable. El lápiz, por otro lado, es más suave y vulnerable. Una línea de lápiz puede desvanecerse con el tiempo, puede borrarse y, si lo deseas, volver a dibujarse más tarde. Al público se le ha entregado, casi en su totalidad, la versión en tinta de la historia de Meghan, el año de nacimiento oficial, repetido hasta el cansancio por comunicados reales y biógrafos. Pero ese viejo anuncio de revista de 1997 se siente como una marca de lápiz. Es tenue, fácil de pasar por alto, enterrada en el fondo de un archivo polvoriento que casi nadie consulta. Sin embargo, por más tenue que sea, la marca de lápiz sigue ahí. Y eso nos lleva a una pregunta tan simple como fascinante. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Si la revista realmente imprimió su edad correcta allá por 1997, mucho antes de que el mundo tuviera motivos para examinar su vida con lupa, entonces, toda su línea de tiempo se vuelve un laberinto confuso. Pero si el año oficial de nacimiento es la verdad inquebrantable, surge otra pregunta igual de inquietante. ¿Cómo es posible que una revista de publicación nacional imprimiera una edad tan diferente sin darse cuenta? Lo que hace que esta situación sea aún más extraña es el silencio sepulcral que la rodea. Nunca ha existido una corrección pública y masiva que explique que la revista cometió un error garrafal. No hay ninguna declaración clara que aclare qué fue lo que pasó. En cambio, estas dos versiones simplemente coexisten, lado a lado. Dos registros impresos de hace décadas, cada uno contando una historia ligeramente diferente. Y es ese silencio tenso entre ambas versiones lo que hace que la gente se detenga y se pregunte, ¿qué más se nos escapa? Así que, si el misterio en torno a su edad ya está haciendo que muchos levanten una ceja llenos de dudas, agárrense fuerte, porque esto es solo el principio. ¿Qué hay de la historia del nacimiento de su hijo Archie? ¿Por qué existen versiones tan diferentes sobre cómo y cuándo llegó al mundo? Averigüémoslo. Adentrémonos en las inconsistencias de las historias de nacimiento de sus hijos. Cuando Tom Bower comenzó a mirar más de cerca esta parte de la historia, notó de inmediato que ciertos detalles vitales simplemente no encajaban. Cuanto más examinaba las diferentes versiones de lo que supuestamente sucedió en la sala de partos, más confuso y oscuro se volvía el panorama. Y lo más revelador de todo, alguien que realmente trabajaba dentro de los muros del exclusivo hospital de Portland, había notado en silencio exactamente los mismos problemas. Este informante, alguien que conoce los pasillos y los secretos del hospital, sintió en lo más profundo que muchas partes de esta historia simplemente no encajaban con la forma en que un parto ocurre en el mundo real. La versión oficial de los hechos, esa que se ha repetido hasta el cansancio en entrevistas de televisión y, muy especialmente, en las páginas de Spare
En la sombra, el explosivo libro escrito por el príncipe Harry sonaba demasiado perfecta. Para los oídos expertos, no parecía un registro médico, sino más bien el guión meticulosamente escrito de una película de Hollywood. En el relato de Harry, todo parecía fluir con una calma absoluta, sin contratiempos, casi mágicamente simple. Según sus propias palabras, Meghan dio a luz en un ambiente de paz total. El proceso, tal como lo describe, pareció avanzar a la velocidad de la luz. La recuperación fue asombrosamente rápida y, antes de que alguien pudiera darse cuenta, la pareja abandonó silenciosamente el hospital para regresar a la comodidad de su hogar en Frogmore Cottage. Todo el evento, sugirió el príncipe, desde el momento cumbre hasta la salida por la puerta, terminó en unas asombrosas 2 horas. A primera vista, suena como un momento hermoso, poético y envidiable. Todo perfectamente bajo control. Exactamente el tipo de experiencia soñada que cualquier padre primerizo desearía tener. Pero cuando las personas que realmente entienden la ciencia y la cruda realidad del parto comenzaron a mirar de cerca los detalles, las costuras del relato empezaron a romperse. Empezaron a notar cosas que, médica y lógicamente, simplemente no tenían ningún sentido. Una de las primeras grandes dudas giró en torno al lugar de los hechos. El Hospital Portland no es un spa de lujo en medio del bosque, ni un retiro de bienestar espiritual donde entras a relajarte. Es una instalación médica de primer nivel, seria y rigurosa, que sigue protocolos estrictos de seguridad diseñados para proteger la vida tanto de la madre como del recién nacido. Los hospitales de este calibre no se dedican a apresurar a los pacientes para que entren y salgan por la puerta trasera. Existen controles exhaustivos, monitoreo constante y una burocracia médica ineludible que debe cumplirse al pie de la letra antes de que a cualquier persona se le permita firmar su alta. Y luego apareció el desconcertante detalle de las epidurales. En la versión de los hechos narrada por Harry, él menciona de pasada que Meghan recibió 2 epidurales durante el trabajo de parto. Esa simple frase hizo que los médicos y profesionales de la salud que leyeron el libro levantaran la vista de las páginas de inmediato. Para ellos, esa descripción sonaba, como mínimo, inusual. La razón es bastante sencilla para cualquiera en el campo médico. Las epidurales normalmente no funcionan como si te tomaras 2 pastillas separadas para el dolor de cabeza. En la vida real, una epidural se administra una sola vez. Se inserta un tubo muy fino, llamado catéter, en la parte baja de la espalda de la madre. Este catéter se queda en su lugar y, como un goteo constante, administra la medicación lentamente durante todo el trabajo de parto. Está diseñado inteligentemente para proporcionar un alivio continuo del dolor de principio a fin. Debido a esto, la idea de recibir 2 epidurales completamente separadas sonaba extremadamente confusa para los expertos. Simplemente, no es la forma en que este delicado procedimiento se describe o se realiza en la medicina moderna. A medida que los lectores y especialistas comenzaron a comparar los detalles con más cuidado, la historia que al principio sonaba tan dulce y sencilla comenzó a transformarse en un rompecabezas muy complicado. Y la línea de tiempo, esos famosos números, plantearon interrogantes aún mayores. Harry dejó escrito para la historia que Meghan dio a luz. Se recuperó y regresó a casa en Frogmore Cottage en un lapso de aproximadamente 2 horas. Pero cuando uno se sienta, toma papel y lápiz y empieza a calcular los tiempos reales, las matemáticas se vuelven imposibles de reconciliar. Solo el viaje en coche desde el Hospital Portland, ubicado en el congestionado centro de Londres, hasta Frogmore Cottage, cerca de Windsor, suele llevar cerca de 1 hora.
Y eso en un día con suerte. Dependiendo del tráfico londinense, puede tardar incluso más. Eso significa que el proceso completo, el esfuerzo de dar a luz, la recuperación física, ser revisada médicamente, vestirse, preparar al bebé, firmar los papeles, salir del hospital y luego viajar a casa, tendría que haber ocurrido en aproximadamente una hora, o quizás menos. Para cualquier madre, enfermera o médico familiarizado con el milagro del nacimiento, esa línea de tiempo no solo parece ajustada, parece un milagro biológico y logístico. Y aquí es donde las epidurales añaden una capa extra de imposibilidad. Cualquiera que haya pasado por este procedimiento sabe una verdad innegable. La medicación adormece temporalmente la mitad inferior del cuerpo. Pierdes el control. Después del nacimiento, las pacientes no pueden simplemente saltar de la cama. Tienen que esperar pacientemente a que la anestesia desaparezca por completo del sistema. Durante ese tiempo crucial, las piernas pueden permanecer dormidas, pesadas como el plomo. Y es físicamente imposible, además de peligroso, ponerse de pie o caminar. Los médicos también necesitan tiempo para asegurar que la presión arterial de la madre sea estable y que la sensibilidad haya regresado totalmente a sus extremidades. Solo después de estas rigurosas comprobaciones, alguien puede moverse de forma segura. Estos pasos no son opcionales para los famosos o la realeza. Son leyes inquebrantables de la atención médica estándar en cualquier hospital del mundo. Por esta misma razón, ningún hospital responsable daría de alta a una paciente hasta que pueda pararse, caminar por sí misma y demostrar que su cuerpo ha vuelto a la normalidad. Ese proceso, en el mundo real, toma varias horas lentas y agotadoras, no unos cuantos minutos apresurados. Cuando sumas todos estos elementos innegables, el tiempo del parto en sí, el largo periodo de espera para que la epidural se desvanezca, el monitoreo vital de las enfermeras y los controles médicos tanto para la madre como para el frágil recién nacido, la idea de que todo este universo de eventos ocurriera en menos de 120 minutos empieza a parecerse menos a una línea de tiempo realista y más a un resumen muy simplificado. Para los lectores más críticos, la descripción de Harry dejó de sentirse como un relato detallado en tiempo real, para convertirse en un tráiler de cine, mostrando solo los mejores momentos y cortando toda la realidad incómoda de en medio. Los médicos que leyeron este pasaje en particular de Spar señalaron, con una mezcla de sorpresa y escepticismo, que la secuencia de los hechos simplemente no coincidía con lo que se vive a diario en las salas de maternidad de un hospital. Entonces, ¿cómo se describieron realmente los eventos? ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en situaciones médicas reales cuando una vida llega al mundo? Averigüémoslo, porque aquí entra un factor crucial: el embarazo geriátrico y sus estrictos protocolos. Cualquier registro de embarazo y cualquier médico en el mundo te diría exactamente lo mismo. El embarazo de Meghan Markle fue lo que el mundo médico clasifica fría y técnicamente como geriátrico. Ahora, antes de que alguien se ofenda por esa palabra, dejemos las cosas claras. No es un insulto. No es un ataque personal. Es simplemente el término médico oficial y estandarizado para referirse a las mujeres embarazadas mayores de 35 años. Eso es todo. Sin juicios de valor, sin dramas innecesarios. Pero aquí está el verdadero problema, el detalle que lo cambia todo. Esta clasificación no es solo una etiqueta vacía en un expediente. Viene acompañada de reglas médicas increíblemente serias y pesadas. Un embarazo de este tipo exige, por ley y protocolo, un monitoreo mucho más cercano.
No deja margen para tomar riesgos innecesarios y requiere una supervisión casi constante y asfixiante durante el trabajo de parto. Esto no es una simple sugerencia médica que uno pueda ignorar. Es un protocolo médico estricto e inquebrantable. Por lo tanto, cuando el príncipe Harry describió la escena del nacimiento de Archie con detalles como iluminación suave, velas aromáticas, una pelota de parto y un ambiente que sonaba más a un retiro espiritual de bienestar que a un hospital, es fácil entender por qué tantas personas levantaron las cejas con incredulidad. Simplemente, esa no es la forma en que los hospitales de primer nivel manejan los embarazos que necesitan una supervisión intensa. Según una fuente interna del propio Hospital Portland, el lugar donde Meghan dio a luz, ese tipo de configuraciones estilo spa rara vez, por no decir nunca, se ofrecen a las madres que han sido marcadas en la categoría de embarazos de alto riesgo. En la cruda realidad médica, ese escenario está lleno de monitores pitando, enfermeras entrando a revisar signos vitales constantemente y un entorno sumamente clínico y meticulosamente controlado. Piénselo por un momento. Tener más de 35 años y estar esperando su primer bebé es considerado automáticamente un riesgo elevado. Los hospitales no dejan nada al azar. Monitorean el ritmo cardíaco, la presión arterial, la posición exacta del bebé e incluso los cambios más minúsculos en el cuerpo de la madre. El objetivo principal es prevenir complicaciones graves antes de que siquiera comiencen. Así que la idea romántica de un entorno relajado, hogareño y casi de spa simplemente choca de frente con las reglas universales para este tipo de embarazos. Y luego está el oscuro fantasma de la preeclampsia, una condición médica muy grave que puede desarrollarse durante el embarazo y el parto. Para cualquiera que haya experimentado esto en carne propia o que conozca a alguien que lo haya hecho, sabe que es una situación intensa y aterradora. El tratamiento no incluye velas perfumadas. Exige un monitoreo constante, administración de sulfato de magnesio a través de vía intravenosa, a veces reposo absoluto en cama y un equipo de médicos vigilando la presión arterial como halcones. Si Meghan realmente se enfrentó a la preeclampsia, como han sugerido insistentemente algunas fuentes, entonces la historia de que estaba de regreso en casa, sentada en su sofá, apenas 2 horas después de dar a luz, simplemente no tiene ningún sentido lógico. Médicamente hablando, eso sería más que inusual. Rozaría lo imposible. Los hospitales mantienen a las madres bajo estricta observación hasta que todo se estabiliza por completo, asegurándose de que tanto la vida de la madre como la del bebé estén fuera de peligro. Pero, ¿por qué la historia de Meghan tiene tantas versiones distintas y contradictorias? ¿Estaba intentando jugar una carta inteligente para proteger su privacidad? ¿O hay algo más profundo? Echemos un vistazo más de cerca a lo que muchos ya llaman el misterio de los nacimientos de Sussex. Por un lado, el príncipe Harry pinta un cuadro idílico de un nacimiento que suena casi como un día en un balneario de lujo. Todo es calma, serenidad, con apenas un mínimo de intervención médica. Es la experiencia pacífica y perfectamente controlada con la que sueñan la mayoría de los futuros padres. Pero agárrense fuerte, porque según los informes, Meghan Markle está furiosa mientras Tom Bower lanza esta bomba mediática al mundo. El nivel de confusión es tal que las discrepancias han llevado a algunos a cuestionar los detalles más básicos de la historia familiar. Si Meghan tenía más de 35 años, como dicen los registros oficiales, y lidiaba con algo tan severo como la preeclampsia, lo normal sería que estuviera bajo una supervisión médica de hierro. Y eso no es una escena suave de spa. Es una alerta máxima, un monitoreo implacable con personal médico listo para intervenir ante cualquier emergencia. Estas dos versiones,
la historia de intervención mínima y relajada de Harry frente a la realidad intensamente monitoreada de los embarazos de alto riesgo. Son como dos mundos completamente distintos que no logran cruzarse. Los profesionales médicos encuentran esta desconexión especialmente curiosa, incluso si, por un milagro, no hubiera habido ninguna complicación. El mero hecho de que un embarazo se clasifique como geriátrico significa, por defecto, muchísima más atención clínica. No se trata de que los médicos sean estrictos o controladores. Se trata de ser extremadamente cautelosos. El monitoreo fetal continuo, médicos de guardia y protocolos diseñados para detectar problemas a tiempo, son el pan de cada día en estos casos. En la época en que Meghan Markle todavía estaba aprendiendo a moverse en los pasillos del poder y la influencia, navegaba por un mundo donde las reglas existían por una razón de peso. La precaución siempre está por encima de la comodidad. Lo que Harry describió en su libro, suave, tranquilo, casi cinematográfico, es hermoso, sin duda alguna, pero no coincide en absoluto con lo que realmente ocurre en las salas de parto de los hospitales para personas en categorías de mayor riesgo. Y esto es exactamente lo que hace que los expertos se rasquen la cabeza con incredulidad. La línea de tiempo, los procedimientos médicos, la configuración de la habitación, todo está demasiado lejos de la norma. Los profesionales del trabajo de parto, personas que han asistido en innumerables nacimientos a lo largo de sus vidas, afirman que la secuencia y el estilo descritos por los duques parecen sumamente inusuales. Tom Bower tampoco se contuvo y sacó a la luz la llamada filtración de la cumbre de Sussex. Porque, según él y sus fuentes, el relato de la pareja simplemente no se alinea con la práctica hospitalaria típica. No se trata de criticar por el simple placer de hacer daño, se trata de señalar una diferencia abismal entre el cuento de hadas que se narró y los fríos procedimientos de seguridad que existen en el mundo real. Y cuando te detienes a mirar más de cerca, un patrón claro comienza a emerger de las sombras. La historia de los nacimientos tiene detalles que normalmente no ocurren al mismo tiempo. Una línea de tiempo matemáticamente imposible, una clasificación de riesgo que exige un monitoreo riguroso y una descripción ambiental que parece estar en guerra con la atención médica estándar. Los expertos médicos toman nota de estos enormes vacíos porque resultan desconcertantes al compararlos con la vida real. Pero estas inconsistencias no se detienen ahí. Aparecen esparcidas a lo largo de toda la historia de la vida de Meghan. Su verdadera edad, recordada claramente por su propio padre, no coincide completamente con los registros oficiales que todos conocemos, e incluso una revista de 1997 arroja números completamente diferentes. Y luego está la historia del nacimiento, que se niega a encajar con las líneas de tiempo médicas o los protocolos hospitalarios habituales. Estamos hablando de dos áreas completamente separadas de su vida, su edad y el nacimiento de sus hijos. Ambas historias vienen cargadas de detalles que, por más que se intente, simplemente no cuadran. Y eso es lo que hace que toda esta saga sea tan profundamente intrigante. Hay un hilo de misterio oscuro y persistente que la atraviesa. Es ese algo inexplicable lo que mantiene a la gente dudando y preguntándose qué fue lo que pasó en realidad detrás de las puertas cerradas. Cuando un solo detalle parece fuera de lugar, generalmente puedes culpar a un simple error humano, a un malentendido o a alguien que confundió los datos. Pero cuando son varias cosas las que no tienen sentido, cuando las contradicciones comienzan a brotar en diferentes capítulos de una misma historia, ahí es cuando la duda se instala. Es entonces cuando empiezas a cuestionar la narrativa oficial y te preguntas si hay mucho más en esta historia de lo que el ojo puede ver. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esta impactante revelación de Tom Bower acerca de la verdadera edad de Meghan y los misterios de su maternidad? Queremos escuchar sus opiniones.
Compartan sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Sección de comentarios. Sección de comentarios. Sección de comentarios.